El día de hoy conoceremos la vida de San Pascual Bailón. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramentado desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar: ¡Ahí viene! ¡Allí está! Y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. San Pascual nació en Torre Hermosa, en las fronteras de Castilla y Aragón, el día de Pentecostés de 1540, fin de la Pascua. Sus padres fueron campesinos. Fue un hombre de vida austera y de maravillosa inocencia. La Santa Sede lo proclamó patrono de los congresos y asociaciones eucarísticas. Desde los 7 años hasta los 24 fue pastor de ovejas. De niño, siendo pastor, ya hacía mortificaciones, por ejemplo, andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba al otro el pasto que la oveja se había comido con el escaso sueldo que le pagaban. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer, y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas, y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó admirado: estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: ¿dónde está Dios? Y él respondió: Dios está en el cielo. Y el otro se fue. Enseguida el santo fraile se lamentó y pensó: si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me habría matado y sería mártir, pero no fui digno de ese honor. Llegado a Francia, descalzo con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas si sabía leer y escribir, habló de tal manera bien de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Hablaba poco,
pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a misa o cuando podía estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Pascual murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? Es que están en la elevación de la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenía el ataúd descubierto y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 3 días seguidos. Fue declarado santo en 1690.